Aprovechar para dar una breve charlita en medio de esta informalidad absoluta mientras manejo. eh, Tendría que ser algo mucho más serio, pero bueno, nunca está de más hacer algo bueno que a alguien le pueda llegar a aprovechar. Quería hablar sobre un tema que daría para cursos de años, que es la figura de San Agustín. Fíjense ustedes qué locura la mía, ¿no? Ponerme mientras manejo a dar una charla sobre San Agustín. Primero que no es la condición, no es el lugar, no es la forma, no es la persona indicada, porque tendría que ser alguien muy preparado, con mucho conocimiento sobre el tema, años de estudio. Es un gigante San Agustín, no se merece esto. Pero la realidad nos pone en estas situaciones que vivimos diariamente, en el barullo, en el apuro, en cosas que tenemos que hacer, que la vida nos va poniendo y que tenemos que cumplir, y que por ahí podemos dar algo que sea algo mínimo, decir alguna palabra que pueda servir para despertar el interés de alguien que quiera profundizar en este gigante del espíritu. En primer lugar, decimos que es un gran padre de la Iglesia de Occidente. Podemos dividir los padres de la Iglesia en los padres de Oriente y los padres de Occidente. Muchos siglos después de San Agustín, en el siglo XVII, en pleno barroco, nos estaba reafirmando en medio de la crisis protestante la autoridad pontificia, ¿no? Bernini quiso representar la cátedra del apóstol Pedro, esa cátedra que nos lleva al primero de los apóstoles, a la cabeza del colegio apostólico, primer papa, gran defensor, protector, expositor de la tradición de la Iglesia, aquel en quien está la tradición de la Iglesia de algún modo, entre comillas, encarnada. Y bueno, entonces hizo la cátedra de San Pedro sostenida por grandes padres, los grandes padres de Oriente y de Occidente. Por supuesto que son muchos los padres, para poder representarlo, una obra de arte, esa tradición de los padres, tomó dos de Oriente y dos de Occidente. Y los dos padres de Occidente son los dos grandes, Ambrosio y Agustín. San Ambrosio, que fue el maestro de San Agustín, así como varios siglos después podríamos decir que San Alberto de algún modo es el antecesor de Santo Tomás en los tiempos del tomismo, ¿no? Esos dos otros grandes figuras eminentes ya siglo XIII, casi 10 siglos después. Aquí podemos hablar de San Ambrosio y de San Agustín, pero volvamos a San Agustín. San Agustín lo ubicamos entre el siglo IV y V, en esa transición del siglo IV al V, cuando el imperio se está convirtiendo al cristianismo, a la fe de la Iglesia, gracias a la acción, a la decisión de dos grandes gobernantes como fueron Constantino y Teodosio. En aquellos tiempos en los que la Iglesia estaba afirmando su fe frente a herejías que la cuestionaban, sobre todo a partir de los concilios. Tenemos los dos primeros grandes concilios, Nicea y Constantinopla, ¿no? Contra el arrianismo, en defensa del misterio trinitario, del misterio de Cristo. En momentos también que la civilización cristiana, que está afirmando su fe, que está definiéndose, que está desarrollando sus formas de culto, de dar gloria, honor a Dios, ¿no? Por supuesto que eso ya lo establece Cristo en la última cena, el culto divino, la Eucaristía. Pero bueno, va dándose las formas en cómo se practica esa Eucaristía. Tenemos grandes padres que van definiendo la liturgia, ¿no? San Ambrosio, San León Magno, San Gregorio Magno. Bueno, en ese contexto podemos ubicar también al gran San Agustín, padre de la Iglesia, padre, pastor, maestro, apologista, escritor, filósofo, teólogo, historiador, de algún modo, converso, ¿no? Sobre todo, Agustín es un gran converso, hay un hombre muy fino, refinado, de mucha cultura, que buscó la verdad, que buscó saciar su espíritu con la verdad, que estuvo
tratando de saciar la sed de la verdad en charcos, los charcos de filosofías erradas, como el maniqueísmo. Luego también se orientó al neoplatonismo, que lo ayudó a, digamos, a ver la realidad, aunque la visión plena la alcanzaría cuando descubriera la fe, esa fe que le había intentado transmitir su madre, Santa Mónica, que él había rechazado. Esta gran mujer, Mónica, que logra la conversión de su hijo, y no olvidemos también de su marido antes de morir, ¿no? Patricio, el padre de Agustín. Bueno, San Agustín tuvo una vida muy agitada a partir hasta su conversión. Pero no nos interesa tanto esto, porque a veces nos quedamos en el San Agustín pecador, el San Agustín hereje, el San Agustín alejado de la fe, y sin embargo nos perdemos el San Agustín converso, retirado a la oración, retirado al estudio, pero que luego tiene que salir a convivir. ¿Por qué? Porque Dios lo llama no a ser un hombre solitario, estudiando, reflexionando, rezando, que es algo muy bello, pero a comunicar, a pastorear, a defender a la grey, ¿no? Al redil. Y bueno, eso fue San Agustín, un hombre que a partir de que se convirtió, entregó su vida en forma incansable. Por supuesto, primero rezando, estudiando, dedicando su vida a Dios, a quien había encontrado, que yo no sepa de... Él decía que solamente, que yo no tenga otro interés que conocer a ti, a Dios y al alma, mi alma, ¿no? Yo, Dios y yo. Ahí se sintetiza toda la vivencia religiosa de San Agustín, expresado en su libro de autoconfesión, ¿no? La primera gran introspección de la historia, sus confesiones, donde él dice: tarde te amé, hermosura, tan antigua y tan nueva, tarde te amé y tú estabas dentro de mí. Sigue la frase, al final dice: nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. O sea que en Dios reposa nuestra alma, en Dios reposaba el corazón de Agustín, a él buscaba, pero esa búsqueda de Dios lo llevaba a preocuparse por las ovejas, a preocuparse por el rebaño, a ser pastor de su pueblo. Nos dejó homilías hermosas donde enseñaba la escritura, esa escritura que en algún momento su tiempo de paganismo había despreciado y que luego aprendió a comprender el valor profundo que las mismas tenían, y nos dejó la primer gran teología, filosofía y teología de la historia, toda una interpretación de la historia, ¿no? Porque en ese tiempo donde el imperio estaba siendo atacado, agredido por tribus bárbaras, hackeado, muchos paganos le echaban la culpa de esta situación a que el imperio había abandonado las viejas deidades y se había convertido al Dios de los cristianos. Y entonces San Agustín hace la primera gran apología, no la primera gran apología, porque hubo otros apologistas, ¿no? Pero la primera gran filosofía de la historia, teología de la historia, pero como un acto de apologética, defendiendo la fe y demostrando que el cristianismo, la iglesia, le había traído bienes al imperio y no males, y los males eran culpa de ya los pecados que tenían los hombres de ese tiempo, pecados que venían de antiguo y no los había traído justamente la iglesia, el cristianismo. Y bueno, entonces en esa gran teología de la historia escrita por él, el De Civitates Dei, la ciudad de Dios, él va mostrando toda la historia del mundo desde la creación hasta el Apocalipsis, ¿no? Pasando por el momento culmen central de la venida de Cristo. Leyendo ese libro conocemos la historia sagrada, aprendemos mucho de la historia de Roma, aprendemos de autores romanos que por ahí eran paganos, pero que también sirvieron a Agustín para sus análisis. No estoy pensando en Varrón, por ejemplo, pero bueno, es mucho lo que habría para decir, para explicar. Son solamente unas pinceladas, una referencia, un querer despertar el interés por esta figura eminente, este gran obispo de Occidente que tuvo que enfrentar a varias herejías de su tiempo, el donatismo y el pelagianismo, ¿no? Herejías propiamente del Occidente. En Oriente eran más refinadas las herejías, eran más cristológicas, por ejemplo. Aquí tenían más que ver con la cuestión antropológica. Pero
dejamos abierto el tema para tratar en otras charlas y para que el que tenga interés lo vaya profundizando por su cuenta. San Agustín, ora pro nobis.